la invito a Patricia, que está por aquí, a la primera conferencia. Es un honor para nosotros, doctor Héctor Fiorini. Lo escuchamos. Gracias. Me toca este privilegio de presentar al doctor Fiorini, a quien tengo el honor de conocer en charlas, cafés que hemos compartido, y que más allá de este enorme currículum que resumimos para que no sea tan largo, lo que tengo para contarles es que es un ser humano de una humildad y de una generosidad asombrosa, y que estoy muy agradecida de conocer y muy agradecida a CEIAC de haber tenido la oportunidad, porque él es autor de la escuela, o sea, nosotros estudiamos su libro, de haber podido conocerlo. Así que les voy a compartir un extracto del currículum. El doctor Héctor Fiorini es médico psiquiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con título de especialista obtenido en la misma universidad. Tiene formación psicoanalítica, psicoanálisis personal con Jaime Just, estudio de la obra de Lacan con Guillermo Massi. Me voy a poner los lentes porque mejor. Así no estoy adivinando las letras. Formación en clínica psiquiátrica con Mauricio Goldenberg, integrando el servicio de psicopatología del Policlínico de Lanús, miembro del staff directivo del servicio, subjefe de sala de internación, jefe de la sección psicoterapias. Usted me corrige, doctor, si me equivoco. Formación en psicodrama, Gestalt bioenergética, estudio de Deleuze en filosofía, varias líneas de yoga y trabajo corporal. Profesor regular asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en función titular a cargo de la Cátedra de Clínica Psicológica y Psicoterapias, director general del Centro de Estudios en Psicoterapias, institución de asistencia y formación de posgrado, profesor invitado del Máster en Psicoterapias de la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, director de programas de ASIPIA, Institución de Docencia e Investigación Clínica en Psicoterapias, Madrid, España, disertante central en la jornada anual de la institución, asesor académico y docente en la institución Agora, Instituto de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas de Montevideo, Uruguay, profesor invitado del Instituto de Psicoanálisis de New York, único expositor en el coloquio con autores extranjeros, profesor invitado en la Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología, profesor invitado de la Universidad de Cambridge en Inglaterra para el Seminario de Profesores, Investigadores y Doctorandos de Arte, Arteterapia y Musicoterapia, profesor invitado de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, doctorado en Musicoterapia, director Anthony Wigram de Londres, disertante central en la jornada sobre creatividad compartida con el psiquiatra Claudio Naranjo en el Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria, España, profesor invitado al Máster en Arteterapia, Universidad de Murcia, España, panelista invitado al Congreso Latinoamericano de Arteterapia en Santiago de Chile, y autor de los libros Teoría y técnicas de psicoterapias, estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas, nuevas líneas en psicoterapias psicoanalíticas, foco, situación y proyecto,
El psiquismo creador y otros 6 libros en colaboración. Bueno, esto es una síntesis, así que los dejo con el doctor Fiorini. Bueno, muy agradecido por la recepción tan afectuosa, realmente por la invitación, por el clima con el que se inicia esta reunión que hace a nuestra actividad vocacional, profesional de mucho tiempo. Me parece significativo reunirnos en homenaje a una gran educadora. Recordaba que en un momento Borges decía: el acto de enseñanza es ante todo un acto de amor. Dice: yo no he enseñado literatura inglesa, sino el amor a esa literatura, a cierta página, a cierto autor. Y realmente el amor va por todos lados, porque es amor al saber, amor a los seres humanos que nos vinculamos entre nosotros para ayudarnos y ayudar a otros seres humanos. Es una empresa de profundo pensamiento afectivo y de afectos pensantes, digamos, un entrecruzado de esas cuestiones, ¿no? Pensaba que después de escuchar música o de ver danza, como dijo Ruth, qué difícil seguir. Es difícil seguir con la palabra en la prosa, cuando el arte produjo otra cosa, el movimiento poético de la música y de los cuerpos. Entonces yo voy a empezar con hacer un puente entre artes y terapias. Y el puente me lo van a dar 3 poetas. Voy a dar 3 citas breves. Me va a gustar si por ahí las anotan porque son breves, pero que hacen el puente, tienden el puente entre artes y terapias, o los efectos terapéuticos de las artes, ¿no? Una primera es de un poeta, Paul Eluard. Dice: sueño que canta hace temblar las sombras. Todo lo que el canto puede hacer con nuestras sombras, nuestros fantasmas, nuestros mundos inconscientes, ¿no? Sueño que canta hace temblar las sombras. La segunda es de Gaston Bachelard, otro poeta también, epistemólogo, que dice así, para pensar en modelados o en esculturas: el pasado es arcilla bajo manos que sueñan. El pasado es arcilla bajo manos que sueñan. La tercera cita puente para iniciar otros temas es de un poeta inglés, Coleridge, que dice así. Dice: hasta que mi historia sea contada, mi corazón seguirá quemándose en mí. Y acá hace énfasis esencialmente en el papel de la narración, de la escritura, de la verbalización, todo lo que necesitamos también poner en palabras y dar sentidos de lo vivido, porque si no logramos dar sentido, el sentido nos va quemando, dice Coleridge, nos va quemando por dentro. Cuando podemos dar sentidos, el fuego de algún modo sale y se comparte. Ya el fuego lo sostenemos entre varios, digamos, ¿no? Ahí no me quemo solo, no me quemo solo con mi historia. Me pareció lindísimo lo de Coleridge, me pareció muy profundo. Se cuenta una historia y en parte se conjura un incendio, ¿no? Voy a citar por último un poeta que citó Freud, un poeta alemán, Heine. Hay 2 versiones de un breve comentario del poeta Heine que Freud citó en Introducción al Narcisismo. Una versión dice: no podía crear y esa era la causa de mi enfermedad, y creando curé. Tiene mucho que decirnos Heine, ¿no? Otra versión del poema dice:
estando enfermo, decidí crear, y creando convalecí y curé. Freud no tenía tanto a desarrollar del tema, ya lo vamos a ver, pero había pescado que Heine estaba contando una clave, ¿no? Estaba contando cierta clave. Acá, ya que nombro a Freud, les voy a contar algo que es teórico en términos generales y es personal también, que es lo siguiente. Primero, en términos generales, yo tengo una formación de base psicoanalítica, me dedico mucho a estudiar a los autores que siguieron a la obra de Freud, pero es un psicoanálisis que nunca lo estudié cerrado sobre sí mismo, sino que lo que más me ha interesado es un pensamiento intradisciplinario, interdisciplinario. Es decir, así como hay líneas en psicoanálisis que creen que pueden cerrar al psicoanálisis en un inconsciente cerrado sobre sí mismo, a mí ese inconsciente no me cerró nunca. Y en cambio tuve de entrada una atracción y un interés por lo que se puede llamar interdisciplinario, es decir, cómo pensar con Freud, cómo pensar con otros autores, cómo pensar con educadores, con artistas, con sociólogos, con poetas, con filósofos, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras disciplinas. Estoy convencido de que la interdisciplina es el camino para entender lo humano, y la interdisciplina son recortes parciales y temporarios. La función del recorte es profundizar en una zona y después abrir la zona para que vengan otros a enseñarnos qué es lo que habíamos recortado, ¿no? Entonces, cuando aparece un folclorista, el folclorista viene a revelarnos otra lectura de orden psicológico desde otro lado. Entonces, a mí personalmente, siempre que podía me encontraba con un folclorista y me hice un poco amigo de Atahualpa Yupanqui, de Eduardo Falú y de Los Fronterizos y de Mercedes Sosa. Y con cada uno de ellos yo abría los ojos y los oídos y aprendía lo humano, contado con otras palabras, ¿no? Por ejemplo, una síntesis de Atahualpa Yupanqui, que hace a lo que nos viene a buscar y tenemos que reconocer. Dice: a mí me gusta andar por los caminos, salir a ver qué tropilla me anda buscando. Es decir, qué viene a mí, qué está viniendo a mí. Tengo que salir a darme cuenta de qué es lo que viene. Tengo que detectar qué es lo que me llama. Que es todo el tema de lo llamado vocacional. Lo vocacional es un cierto proyecto creador que nos habita en borrador, que no sabemos exactamente qué es ambiguo, es un primer trazado, preconsciente o inconsciente, que nos dice: hay algo por desarrollar en nosotros, hay un potencial, tenemos que detectarlo. Detectar el llamado, eso es de algún modo hacer una exploración de la propia vocación. Es lo que me estaba llamando y yo no sabía que me estaba llamando. Es la tropilla que se la encuentra Atahualpa Yupanqui en un camino. Él sale a ver qué le trae la tropilla, ¿no? Entonces, con este panorama les cuento qué me pasó a mí con Freud desde la primera vez que lo leí hasta hoy a la mañana, digamos. A mí me pasó que Freud me parece que enseña mucho, pero también omite mucho. Creo que es un autor fantástico con limitaciones también muy importantes. De entrada, leyendo la obra de Freud, cuando empecé a estudiarla y seguí estudiándola, algo no me cerraba. Freud creía que ahí estaba todo y yo sentía que ahí faltaban algunas cosas muy centrales, muy importantes, pero no sabía qué eran. Y Freud planteaba que había dos principios sobre los cuales pensar el psiquismo.
principio de placer, principio de realidad. Y con esos dos principios pudo desarrollar una teoría enorme acerca de las neurosis y otros trastornos. La teoría es sumamente rica, sumamente interesante, tiene muchos desarrollos. Es una obra inmensa, realmente no es una obra que uno termine de abarcar, porque cada vez que lee un artículo y lo vuelve a leer descubre que había más cosas, ¿no? Le preguntaban a Pontalí, que había hecho un vocabulario con Laplanche, ¿usted diría que la obra de Freud es una teoría? Pontalí dice, no, no es una teoría, son varias teorías en desigual estado de desarrollo. Eso me parece claro, que cuando uno lo lee, de pronto dice, esto funciona, y lo de al lado, no, esto está verde, todavía no funciona, todavía no camina. A esto le falta, y a esto no. Muchos psicoanalistas confunden, decía Humberto Eco, la ciencia con un tipo de religión, y creen que en la obra de Freud está todo. Pero entonces Freud sería una especie de gurú de una religión que abarcó todo el universo, ¿no? Ya no sería un científico. Y la función de la ciencia, en gran medida, es tomar preguntas, tratar de contestarlas y ver que se reabre la pregunta. La función de la ciencia es no olvidarse que es mucho lo que no sabemos. Sobre ese punto, dos comentarios. Uno de Cioran, un filósofo rumano, que dice, la respuesta es la catástrofe de la pregunta. Es decir, si yo tengo una respuesta, tengo que saber que es parcial y tengo que saber lo que aún no respondo ahí. Entonces la ciencia es interesante porque no es una fábrica de respuestas, sino es una fábrica de respuestas que abren más preguntas y nuevas preguntas. Y ayer veí en el diario un breve comentario que venía al caso en este punto. Era un diálogo del Papa con un astronauta italiano que estaba en el espacio ayer, ¿no? Y el Papa le dice, ¿y usted estando ahí qué piensa del universo? Y este hombre le dice, mire, yo soy ingeniero espacial, es mucho lo que no sé. No me atrevo a decirle qué pienso del universo, dice el astronauta italiano, ¿no? Me pareció fenomenal. Ese es un científico que estudió el cosmos y las galaxias, y después está ahí y dice, uy, lo que no sabemos, qué tremendo lo que no sabemos. Algo parecido ocurría con Einstein, que le dicen, ¿qué es lo que le apasiona tanto de la física? Dice, el misterio. Uno creería que diría las ecuaciones, la relatividad, las respuestas, ¿no? Las fórmulas logradas. No, había más misterio. Y yo aprendí bastante con un coloquio, estaba en Facultad de Medicina, en una cátedra, y había un coloquio en Nueva York, coloquio gay de biología, que invitaba a los 10 biólogos que había producido los 10 trabajos más importantes del último año en biología en el mundo. Una semana en New York, una sola pregunta. Dígame qué es lo que usted no sabe. Y era maravilloso leer a un sabio que nos cuenta lo que no sabe. Es un montón. Es un montón. No paraban de hablar los sabios. No paraban de hablar, había que pararlos porque tenían más para contar de lo que no sabían, ¿no? Bueno, en ese sentido, el tema de lo creador es muy interesante porque es un tema inmenso, tan abierto, que no lo vamos a terminar de conocer, sino que lo vamos a explorar, vamos a navegar por ahí, vamos a andar por esas aguas como andando por un mar, pero no es abarcable, no es terminable. Es tanto lo que abre de asuntos, ya vamos a ver, que se transforma en una pregunta permanente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué viene? ¿No? Entonces yo tengo que aclarar todo esto para que nadie crea que yo les traigo el tema de la creatividad ya estudiado.
le he dedicado unos 30 años para ver qué era, para ver qué es ese asunto, pero en realidad no sabemos bien qué es. Pero es un impulso y es una cantidad de operaciones y de funciones que Freud no vio claras. Es decir, que ahí donde Freud pensó principio del placer, principio de realidad, estudiando una serie de asuntos que ahora vamos a ir comentando, hay que agregarle a Freud un tercer principio que Freud no vio. Podría llamarse principio de creación o principio de transformaciones. Si yo introduzco un tercer principio, entiendo mucho más. Y si desconozco ese principio de creación o de transformaciones, entiendo mucho menos. La diferencia es enorme, porque sin ese principio, que estoy postulando hace 20 años ya, sin ese principio, el paciente es visto más que nada como clavado en la repetición. Está atado a lo que lo ha capturado desde los primeros tiempos, y el aparato que se dispone entre el placer y la realidad es un aparato de repetición. Pero con un principio de transformaciones, todo paciente tiene también en potencia cierto desarrollo, cierta apertura que es capaz de crecer. De esa zona de lo nuestro psíquico humano se ocupó poco el psicoanálisis y se ocupó más, por ejemplo, la filosofía existencial. Por ejemplo, yo aprendí bastantes cosas de Sartre, y Sartre tiene una frase que me gustaría que le escriban porque son 2 renglones, pero da mucho a pensar. Dice así, Sartre: todo padecimiento humano lleva consigo oculta alguna empresa. Esto es muy interesante, porque si yo me ciño a la psicopatología freudiana, con el padecimiento ya tengo mucho que pensar. Entonces la pregunta sería, ¿y usted de qué sufre? Y el paciente nos puede contar cómo se le repite y se le repite y se le repite, ¿usted de qué sufre? Eso en la teoría freudiana es sobre todo el peso del pasado, o sea, ¿usted de dónde viene con este sufrimiento? Pero cuando Sartre dice, lleva consigo oculta alguna empresa, la pregunta que Freud no le hizo, y yo sí le hago al paciente, es, ¿y usted a dónde va con este sufrimiento? ¿De dónde viene es el pasado? Pero ¿a dónde va? Es lo que podemos crear como alternativa no repetitiva al padecimiento. Entonces ahí aparece una posibilidad muy interesante en términos amplios, filosóficos, que es preguntarse por todo aquello que es capaz de producir diferencia respecto de lo que venía ocurriendo. En gran medida hubo una época en que en psicoanálisis solo se hablaba de repetición. Y me encontré con la obra filosófica, hablando de interdisciplina, la obra de Gilles Deleuze. Y Deleuze tiene un libro y muchos desarrollos que se llaman repetición y diferencia. Y aparece la categoría de diferencia como creación alternativa a la repetición. La obra de Deleuze es una obra enorme, pero estudia los fenómenos de creación de diferencia que pueden enfrentar a los fenómenos de repetición. Digo que es una obra enorme porque empieza la obra y dice, bueno, pero ¿cómo se piensa la repetición? Y bueno, hay que pensarla por lo menos en 8 niveles, dice Deleuze. 8 planos para pensar la repetición. Es una lista enorme, uno ya, la lista de la repetición ya empieza a patinar para seguirla. Quien vaya a estudiar esa obra, tómese 5 años. Primer año nada más que para olfatear cómo viene la mano. Después a sudarla. Es una obra compleja y es una obra extraordinaria. Es una obra extraordinaria. Les voy a sintetizar brevemente una obra de Deleuze que va al problema de la vocación. Se trata de la obra de Proust,
En busca del tiempo perdido. Obra que si no la han leído, pónganse a leerla. Otros 5 años. 7. 7. Son 7 volúmenes de Alianza Editorial. Yo leí uno por año, 7 años. En busca del tiempo perdido. Deleuze dice, tiene una obra que se llama Proust y los signos. Y dice, por el título, parecería que el autor se ocupa del pasado. Porque es cierto que si leemos el primer volumen, sobre todo, se ocupa de la infancia de él. Entonces dice, aparentemente sería un libro sobre el pasado, pero yo les quiero decir, dice Deleuze, que en realidad es un libro sobre el futuro. ¿Y cómo hace este malabarismo? Se lo entiende más si uno lee toda la obra, porque la obra hasta la primera mitad es sobre todo una revisión de lo pasado, pero a cierta altura de la obra aparece el problema de la vocación. Y la vocación es algo que nos llama desde el futuro. Juega el pasado, juega la historia, pero además hay algo que nos está llamando a desarrollar y desde el futuro llama al presente. Entonces, Deleuze cuenta lo siguiente de la obra de Proust, y tiene razón, si uno revisa la obra tiene una absoluta razón. Dice, la obra de Proust es la historia de alguien que en el tiempo no sabía qué iba a hacer de su vida, y le lleva mucho tiempo darse cuenta que su vocación era ser novelista. Y revisa la infancia, porque en su infancia lo que él vivía ya no eran escenas de la vida común, eran escenas de novela. Entonces, cuando niño, el futuro novelista ya miraba con la perspectiva de una futura novela. Fíjense qué interesante juego de los tiempos que hace Deleuze. Un niño, futuro novelista, ve la escena que todavía no es novela, pero ya lo es, en germen, en borrador. Y le lleva parte de la vida a darse cuenta qué es lo que vi. Cuando yo vi la escena que mi mamá no me daba el beso de las buenas noches y atendía las visitas y yo me sentía solo, ¿qué es lo que viví? Viví, dice Deleuze, los problemas del amor. Se me van a presentar más adelante. Que si el amor de la madre después es el amor de la amada, esos problemas del amor que me toma o me abandona, el chico los vive a los 4 años. Pero los puede vivir con mentalidad de ingeniero o con mentalidad de poeta, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿qué hay ahí? Recuerda un cuento de alguien que ve a una señora con 2 nenes en la plaza y le dice, qué lindos nenes, ¿qué edad tienen? Dice, el ingeniero tiene 3, el médico 2. En ese caso la que iba al futuro era la madre. Era de rogar que los chicos la pegaran y fuera junto la vocación. Bueno, lo cierto es que la obra de Deleuze sobre Proust es fantástica, porque el giro que hace de infancia a futuro y a vocación, uno no lo esperaba. Yo realmente estaba leyendo la novela y cuando me dice esto trata del futuro, yo dije, ¿dónde está el futuro? No lo pesco. No, hasta que uno empieza a ver que tiene una razón muy profunda para replantear los tiempos del novelista, ¿no? Entonces, por lo que les contaba, a esa psicopatología que nos conduce a la repetición, sobre todo en Freud, tenemos que agregarle una psicología que es capaz de lidiar con la repetición y capaz de producir novedad. El juego de la novedad con la vocación es un juego de los tiempos que Sartre exploró bien. Él le llamó la retrovocación prevocante. O sea, es un llamado que desde el futuro viene al presente y desde el presente nos manda al futuro. Ese juego de los tiempos, la retrovocación prevocante.
¿no? Ahí Sartre dice, tener en cuenta el futuro, porque el ser humano vive en un horizonte de posibles. Acá tenemos un tema muy interesante que después voy a ir acentuando un poco más, que es la categoría de lo posible, de la posibilidad. La problemática mental en general viene con el sufrimiento de que parece imposible salir de esa prisión. Parece imposible salir del sufrimiento, de las limitaciones, de las desviaciones. Y ahí donde algo parece imposible, late una creatividad, un potencial de creación que es el camino a lo posible. Curiosamente, el juego entre posible e imposible es un juego que aparece en los poetas. Por ejemplo, García Lorca definía así el poema, decía, poema, sorprendentemente, lo imposible se ha hecho posible. Vamos a ver por qué, de qué imposible habla el poeta y se sorprende cuando el poema se hace posible. Lo voy a ir planteando más en general y después por ahí volvemos al poeta. El tema es explorar aspectos, movimientos o fases de lo que podemos llamar procesos creadores. En los procesos creadores se inicia un movimiento que al principio es un tanteo, yo decía ambiguo. Algo se insinúa como algo diferente está por aparecer. No sabemos qué es. Eso lleva un tiempo a veces prolongado. Y es que algo que está por producirse en nosotros se insinúa todavía de una manera oscura, está en una zona preconsciente, todavía no sabemos qué es lo que se insinúa, pero algo es. A veces el periodo de tanteo es muy largo, está en borrador, nos da vueltas y no sabemos qué es. Lo cuenta a veces un novelista que dice, el núcleo de la novela me asaltó cuando yo tenía 18 años, pero me pude hacer cargo de la novela a los 30. O sea que durante 12 años ese anduvo incómodo y creyó que lo incomodaba la mamá o la tía. Pero en realidad él no sabía que lo estaba incomodando un núcleo de novela que tenía pendiente. Ese es el gran asunto, y es el gran asunto para la clínica, porque cuando viene una persona y dice, bueno, yo vengo porque no aguanto más a mi padre. Bueno, ¿usted aspira a alguna otra cosa aparte de pelear con su viejo? Y es muy curioso las cosas que aparecen. Por ejemplo, les cuento brevemente. Una vez me viene a ver un hombre que trabajaba en comercio, creo. Primera entrevista. Tenía 50 años. Me dice, mire, mi vida es un desastre. Estoy podrido, está todo mal. Y me empieza a contar todo lo que está mal, en un tono deprimido, triste, cansado, enojado, molesto. Y era abrumador. La lista era abrumadora, ¿no? Entonces yo avanza y avanza la entrevista y digo, ¿qué le pregunto? Porque él me contó todo, está todo mal y está todo contado, y todo era con una mueca de horror, ¿no? Entonces yo le digo, dígame, cosa que yo mismo cuando hago la pregunta me sorprendo, porque digo, ¿qué le voy a preguntar esto? ¿Está todo mal? Le digo, dígame, ¿hay algo en la vida que a usted lo ponga contento? Y se le ilumina el rostro y me dice, sí, cuando me dedico todo el sábado a modelar arcilla. Y yo me quedo asombrado, porque un minuto antes no me podía imaginar que este hombre no rompiera la estatua de arcilla.
No lo podía imaginar, pero me dejó totalmente descolocado. Yo dije, esta pregunta me vino a mí del inconsciente. Claro. Es la oculta empresa de Sartre. La oculta empresa de Sartre es como si él dijera, yo tengo en mí una escultura por generar, y en lugar de estar dedicado a esto que amo, estoy podrido de un comercio, de cosas que me aburren, de una familia que no me sigue o no me ayuda o no me comprende, ¿no? Entonces, a este hombre le podíamos aplicar el pensamiento de Sartre, que es, mire, en su terapia vamos a ver cuál es su oculta empresa. La oculta empresa de este hombre era ser escultor. Pero mientras no pudo encontrar algún camino para la escultura, la vida carecía de sentido. Esta frase que digo ahora es una frase muy fuerte en Winnicott, psicoanalista inglés, que tiene un libro muy bello que se llama Realidad y Juego. A mí me sirvió mucho Realidad y Juego porque piensa la creación desde la infancia, ya en el juego de los niños como juego creador. Y Winnicott dice en los comienzos de Realidad y Juego, cuando no es posible desarrollar algo creativo, se vive la vida como algo carente de sentido. Es decir, que de pronto desplegar algo creador que nos habitaba como empresa pendiente nos hace sentir el sentido de lo que se vive, el sentido de las fuerzas que nos habitan. Cuando no podemos detectar eso, estamos, Winnicott dice, con una vida gris. No vivimos la vida nos vive a nosotros, pero no de la mejor manera en ese caso. Entonces, esto, vuelvo a una gran idea general, cuando vemos a una persona en una consulta, un tema es de dónde viene esta vida, pero el otro tema es ¿y a dónde intenta ir? O bien, ¿a dónde debiera intentar y no lo está haciendo? A lo mejor nos damos cuenta nosotros antes. Mire, usted está para otra cosa, pero no se ha animado a asumirlo, ¿no? Algo de ese tipo. Entonces, estábamos en un tema de los comienzos de un proceso creador, que es cuando está en borrador, está en latencia, está flotante, claro-oscuro. En un momento dado, alguna zona se empieza a iluminar, pero eso es lento. Yo estaba revisando algunos pintores, por ejemplo, que dicen, empiezo a buscar una forma, pero la descarto, no era esa. Tiro ese papel, tiro esa tela, empiezo a buscar por otro lado, y de pronto una forma empieza a tomar forma. Sigo por ahí. Entonces, ese es el comienzo de un trabajo creador, porque voy a empezar con una tarea no realizada antes. Ahora, en los procesos creadores, esa primera fase se ha pensado como la fase en la que yo voy a estar atento para descartar las formas que ya estaban creadas o yo había transitado antes. Tengo que distinguir qué es lo viejo ya existente y qué viene de nuevo aún inexistente, ¿no? Una definición de creatividad que usaba Sartre, que había usado Platón, era crear, extraer a la existencia algo que no era, ¿no? Es decir, cuando Leonardo comienza a esbozar el rostro de la Gioconda, algo va a venir en ese rostro que no estaba en ningún otro rostro previo. Entonces la tarea de la creación en Leonardo y la Gioconda es ir descartando todos los rostros posibles que ya han sido vistos por él o por otros y que forman la historia de la pintura antes de ese cuadro. Esto se ha pensado como partir de un elemento dado, pero para desconstruirlo. Si el elemento dado es la historia de todos los rostros que fueron retratados, pintados y vistos, de pronto yo tengo que descartarlos a todos. Tengo que ir dejando y dejando los rasgos que tenían esos rostros ya fraguados,
que constituyen el mundo de lo ya dado. Y tengo que entrar en un proceso de deconstrucción, desarmar lo ya dado, para ver qué otra cosa pueda ocurrir. Ese movimiento, Sartre lo desarrolla en un tratado fenomenal que se llama El ser y la nada. 800 páginas, 5 años. Pero dice una cosa muy importante el ser y la nada. Tiene esta tesis, dice: es necesario siempre crear nada al lado de lo que hay como condición para crear nuevo ser. El ser y la nada quiere decir la nada como condición para que algo llegue a ser, llegue al ser. Si yo no puedo deconstruir lo que había, eso me tapona. Y me tapona la percepción, me tapona la acción y me lleva a repetir lo que ya había. Entonces, este tema es fundamental. Un día le preguntan a Picasso: ¿usted fumó hierba alguna vez, probó marihuana? Y Picasso dice: una sola vez en la vida probé hashish. Fue terrible, porque cuando estaba fumado creí que toda la vida iba a seguir pintando el mismo cuadro. Era el infierno. Entonces dice Picasso: yo me pasé copiando a otros pintores, pero el horror es copiarme a mí mismo. Porque ahí sí, entonces él no hubiera producido nada diferente, sino quedaría atrapado a las formas ya constituidas. Entonces la tarea inconsciente en gran medida que el autor hace es barrer lo que había, lo que estaba en la historia de la cultura, en la historia de la pintura, en la historia de la humanidad. Había ya elementos hechos, él tiene que barrer y allí donde estaban producir una relativa nada de eso como condición para que emerja nuevo ser. Entonces el barrido pone el proceso creador en una fase que es una fase de construcción. Bateson, uno de los creadores de la teoría de la comunicación, le llamó fase de dispersión: fragmentar un objeto ya dado y dispersar los elementos. Hay que meterles el ventilador y que se abran las piezas, ¿no? En esa fase de dispersión aparece, yendo hacia esa nada que decía Sartre, una experiencia de caos, el caos de las formas. En el caos, las formas no toman forma, son fragmentos, son las piezas de un rompecabezas que se han dispersado y no pegan, además. Entonces el problema es poder tolerar esa fase como una fase angustiosa, es poder tolerar el caos, porque esa fase de caos puede ser prolongada. Marguerite Yourcenar, una gran novelista francesa, toleró la novela Memorias de Adriano en estado de caos más de 20 años, hasta que la escribió y se armó el rompecabezas. Pero ella contó, por 20 años escribía notas que no pegaban, no cerraban. El asunto es la captación que ella tenía de que había en ella un núcleo de novela que merecía ser parido, pero el proceso de gestación, ¿cuánto iba a durar? No se sabe, ¿no? Lo interesante de ese fenómeno de caos es que en los últimos años se vino estudiando más en ciencias el caos, y aparecen autores en ciencias como Prigogine que dicen que el caos y los fenómenos de azar son fenómenos que desembocan en nuevas organizaciones. Entonces dicen, no temerle al caos, tomarlo, porque del caos va a surgir por azar nueva organización, se van a esbozar nuevos caminos, pero hay que tolerar la noche del caos, ¿no?
hay un poema de Neruda que se llama Arte Poética, de Residencia en la Tierra, que es hermoso. Y el poema termina con que hay un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos y un movimiento sin tregua y un nombre confuso. Hay un poema que lo está rondando, pero en la noche no es poema todavía, es un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos y un movimiento sin tregua y un nombre confuso, ¿no? Me pareció maravillosa la transmisión que él hace de ese momento del poema. A mí me conmueve siempre ese momento de Neruda. Y Neruda decía algo clave con esto que estamos hablando y coincidente con Sartre. Decía, el poeta tiene que poner la lengua cada vez en estado de nacimiento. Sería borrar todo el diccionario, ponerlo todo en blanco, porque las palabras van a tomar nuevos sentidos que no figuran en ningún diccionario. Entonces para eso hay que poner la lengua en estado de nacimiento y no darle pelota a la Real Academia. Porque solo así puedo ir a otros sentidos de la lengua, si no la Real Academia me persigue. Claro. Y me dice, no, diga usted pretérito, no diga formateado. Bueno, no, hay que barrer con esa lengua, dice Neruda, ponerla en estado de nacimiento y entonces el poema puede aparecer. Hay un movimiento siguiente que es cuando empiezan a aparecer formas posibles de lo que estamos trabajando, formas posibles de un dibujo, de una pintura o de una danza o de un canto o de una escena teatral, las formas posibles. Ese es un momento de exploración donde hay varias posibilidades, como un espectro de posibilidades, como que se abren varios caminos y hay un momento en que no sabemos cuál tomar. No sabemos cuál tomar porque sabemos que al tomar un camino vamos a dejar de lado los otros 8, ¿no? Ese es un momento muy interesante que yo lo observé mucho en Fellini, el director de cine, porque Fellini escribía un guión que no era muy definido, era el esbozo, y los actores tenían partes que él todavía no terminaba de saber cuáles eran las partes que les tocaban. Entonces, él citaba filmación, reunía a todo el equipo, reunía las cámaras, ponía todo a filmar. Y decían, bueno, estamos todos listos. Y Fellini decía, sí, pero ahora déjenme solo. Porque se tenía que encerrar a ver de esas tantas posibilidades de películas que se podían dar y que estaban en su cabeza, con cuál se iba a quedar. Y entonces empezaba a correr el día y él no salía. Y entonces todos se ponían nerviosos. Cuando él tenía que sacar el guión finalmente de la escena, le golpeaban la puerta y era un amigo del secundario que lo venía a saludar. Y él decía, entren, porque no quería todavía definir el camino, no se le hacía claro. Entonces charlaba con el amigo del secundario y después venía un periodista de Herald y se llenaba de gente. Es fantástica la película que se llama Entrevista de Fellini, sí, donde él permite que haya más caos todavía, como si dijera, con más caos se me va a aclarar cuál es el camino. Entonces, después de 8 horas de espera, y el productor le decía, ¿sabés lo que nos cuestan estas 8 horas? 500 personas comiendo, esperando la escena. Entonces después de eso Fellini salía y decía, bueno, ella dice tal cosa y él le contesta tal otra. Y la escena duraba 30 segundos. Bueno, realmente en ese momento era cuando del gran espectro de los posibles se decidía por uno de ellos y dejaba a los otros pendientes. Fellini decía en una entrevista que él hizo muchas películas, pero la gran película de él nunca le salió. Y cuenta ciertos rasgos de la película esa, que él nunca filmó. ¿La que dibujó? La que dibujó. Claro. Mastorna in Città. Sí,
está dibujada. Está dibujada. Sí. Empieza con un avión en el fondo del mar. Sí. Ese avión va a despegar. Bueno, esa película no la puedo filmar, o sea, le quedó la posibilidad flotante. Yo atendí mucho tiempo a una pintora, más dibujante y escultora. Y cuando ella venía a sesión, venía de sus clases de dibujo. Y me decía, estoy enloquecida, porque el profesor dijo, dibujen todas las formas que les vengan a la cabeza. Y a mí me vinieron 1000. ¿Y ahora qué hago? Claro, se enloquecía porque era la abundancia de las posibilidades. Hay un filósofo, Kierkegaard, que dice que en el ser humano hay un conflicto entre ausencia de posibles o el infinito de las posibilidades. Un peloteo, de nada a un exceso. O no tengo camino o tengo 1000 caminos. Ese es el gran problema de esa fase del proceso creador, que es la fase donde se abre el espectro de los posibles. Luego hay una fase siguiente donde ya hemos tomado uno de los caminos posibles y ahí ahondamos lo que sería la culminación de un proceso creador. Ahí Bateson le había nombrado dispersión a la primera fase y a esta le llama selección. Vamos seleccionando opciones. Ahí se cumple, digamos, la formalización del proceso. Lo que sigue luego es una fase de separación, que es poder dar por terminado eso y dejarlo quieto ahí y alejarse del objeto. No seguir retocándolo. Hay un momento en que eso se ha terminado ahí y hay que darlo por terminado. Y Borges decía, y ahí uno publica para no seguir corrigiendo borradores. Porque si no saco de mí, puedo seguir puliendo infinitamente la obra, ¿no? Pero después si sigo tocándola, la arruino. Si Cervantes seguía con el Quijote, lo arruinaba. Y el asunto era dejarlo ahí y decir esto era. Claro, y no era todo, era una parte. Otras partes quedan boyando, van para otra costa, digamos, ¿no? Se van para otro lado. Ahora, ¿cómo estamos de tiempo a esta altura? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 11. ¿Estamos pasados? 20 minutos. Estamos pasados de tiempo. Porque la idea era comentar algo y abrir... Hay tanto para comentar. Y abrir la posibilidad de charlar, porque si no yo puedo seguir hablando solo, pero a mí no me gusta hablar solo. Me gusta mucho más el intercambio, claro, lo que se puede, lo que no, A ver qué dice. lo que se entiende y lo que no. Están debatiendo. Sí. ¿Qué dicen? Me dicen tantas cosas que quedan un caos. Entonces, Se ha logrado un caos. Estamos en el Genial. momento del caos. salomónicamente diré, 10 minutos pueden ser para completar ¿De preguntas querés? 10 minutos para un par de siglos de creación. Y la verdad que las ganas de permanecer Era para todo el día, Fiori. para tantos días, Sí. varias ediciones. 10 Bueno, claro, minutos. primer capítulo. Bueno, 10 minutos. Una posibilidad sería algunas definiciones de creatividad o de creación. Algunas definiciones de creación, porque vale la pena decir, cuando decimos creación, ¿qué queremos decir? ¿No? Yo había mencionado una que era la que tomó Sartre en su momento, que era traer a la existencia algo que no era. Un poeta español, Luis Rosales, dice, la actitud creadora es salir a buscar lo necesario inexistente. Me parece interesantísima esa imagen. Salir a buscar lo necesario inexistente.
O sea, necesitamos tanto de lo existente como de lo que aún no existe, ¿no? Si no, daríamos agotado el mundo de las posibilidades. Entonces me pareció que salir a buscar lo necesario e inexistente era algo muy interesante. Wittgenstein es el que dice: crear es producir diferencias. Yo voy leyendo algunas porque puede ser que de las definiciones salgan otros interrogantes. De muchos trabajos de escultores a mí me vino una definición muy amplia, pero eso más viendo cómo ven los escultores el trabajo, ¿no? Pero vale para todas las artes, yo creo, que sería así: en el trabajo creador una forma encuentra un movimiento y un movimiento encuentra su forma. A ver si les dice algo eso. Una forma encuentra un movimiento que estaba detenido o estaba atrapado en la repetición. Y el movimiento no gira en el vacío, sino que encuentra una forma que lo concreta, que puede plasmarse en una forma. Entonces el trabajo creador es el encaje recíproco entre movimiento y forma. Y esto es muy claro en los escultores. Yo se lo leí sobre todo a Henry Moore, un gran escultor inglés, que decía: ¿cómo tener una forma que, siendo una mole de piedra de 2000 kilos, todavía se mueva? Y realmente uno se asoma a la obra y la obra tiene movimiento. Y es una masa de piedra, de granito. Pero entonces la magia del asunto es cómo hacer que movimiento y forma se encajen, ¿no? Esa me pareció una definición posible. Una visión muy amplia de Verbalin, un psicólogo. Algunos psicólogos norteamericanos se han dedicado a profundizar en la creación. Uno es Charles Verbalin, en un libro de Paidós que se llama Estrategias para la Creatividad. Verbalin dice: crear es el proceso de presentar ciertos problemas a la mente y originar una respuesta según líneas nuevas, no convencionales. Por una combinación de elementos hasta entonces desconocidos para el sujeto, se logra algo diferente. Está la cosa de diferencia, producir diferencia. Paul Torrance, un educador de California: crear es redefinir, reestructurar, combinar de modos originales objetos, proyectos, ideas y experiencias. Todos insisten en que crear es redefinir un conjunto de elementos, rediseñar, reestructurar, remodelar, ¿no? Es todo lo que significa aventurarse por un camino nuevo y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Y uno se interna en una jungla y a ver qué pasa. Y lo que acentúan los creadores es que el proceso es siempre animarse a entrar en lo desconocido. Me detengo ahí un poco para acentuarlo. El proceso creador tiene algo de angustiante en algunas fases, y es que uno tiene que pisar un suelo inestable de un material que no sabe de qué está compuesto y es desconocido. Un escultor español, Eduardo Chillida, dice: yo hago escultura para encontrarme con lo que desconozco, y me meto en la escultura y no sé qué me voy a encontrar. Lo mismo dice Octavio Paz de la poesía, dice: yo escucho el sonido de las hojas del bosque porque allí lo desconocido me llama, allí voy, ¿no? A eso le podríamos llamar en el trabajo creador, yo le llamaría
vocación de desconocido, vocación de desconocer, que es también una vocación de aprender, porque una vez que me interno en el bosque, en lo desconocido, aprendo un nuevo camino en un nuevo bosque. Pero hay un momento que si no tengo un desconocimiento importante, no voy a lo diferente. Sobre esto voy a jugar con otro poeta brevemente que plantea algo de esto, que es así. Y se llama, es un poeta italiano, Salvatore Quasimodo. Dice: ansia de otros cielos me envuelve y me escondo en las cosas perdidas. Me gusta reemplazarlo sobre esto de lo desconocido y decir así: ansia de otros cielos me envuelve y me escondo en las cosas sabidas. Si me escondo en lo sabido, no habrá diferencia, no habrá angustia, no habrá desconocimiento, no habrá temblor de que se me mueve el piso, no habrá creación. Y es lo que pasa con algunos autores en distintas especialidades, que se repiten mucho a sí mismos porque tal vez no han podido enfrentar el caos de lo desconocido. Claro. Por ejemplo, yo no aguanto la pintura de Botero, porque una vez que encontró la obesidad como tema, yo quiero que me pinte algún flaco. A ver si me pinta algo diferente. No puedo seguir mirando la obesidad como un monotema. Ahora, él verá diferencias, pero yo veo que lo diferente es la corbata, el cinturón, ¿no? No veo dónde está la diferencia, entonces me pone muy nervioso. Encima veo que vende muy caro y digo, la flauta. Este sí que descubrió la pólvora. Bueno, esto en unos minutos. Me gustaría ver qué piensan ustedes de este lío. ¿Cómo se relacionaría? ¿Cómo se relacionaría? Entonces, el evitar la repetición con la construcción o la búsqueda de un estilo, si es posible hablar de un estilo cuando uno crea o intenta identificarse con eso. Claro, acá tendríamos, es muy interesante lo que vos planteás, es muy válido. Tendríamos el hecho de que en la formación de un estilo ciertos elementos se reiteran, pero con variación, no idénticos. Ahí tendríamos el concepto de variación, ¿entendés? Claro. Vuelve algo semejante, pero con diferencia que marca una variación. Entonces se reconoce una unidad de estilo en una diversidad de modos. ¿Se te aclara? Sí, gracias. Están muy respetuosas del tiempo. Ah. ¿Vos querés que te haga más preguntas? Sí. Me imaginaba. Sí, porque yo no vengo a contar lo que sé, vengo a aprender algo. A mí lo que me interesa de la charla con gente que está en artes es que pueden tener cada uno otras percepciones y aclararnos cosas que no habíamos visto antes. Exactamente. Es un mundo inagotable. Yo primero no me lo imagino nervioso frente a la pintura, pero ese es otro tema. Entonces, quiero compartir un pensamiento que tengo como terapeuta de intervenciones tempranas desde hace muchos años. El valor de entender lo terapéutico desde la creatividad. Cuando trabajamos con niños en el primer año de vida y trabajamos con niños de desarrollo atípico, todo el tiempo estamos en este caos, en este terreno sin saber, y donde lo repetitivo se pensaría quizás desde una mala praxis, y donde el mundo de los posibles
y el paso y el permiso a la creatividad tiene que envolvernos constantemente, ¿no? Digo, esto que fue tan interesante escucharlo, llevado hacia un terreno que pareciera tan desde la salud, y donde cuando uno es un terapeuta con creatividad, debe poder pensar el desarrollo y el trabajo en desarrollo infantil. Quizás me viene la imagen de un ebanista. No ponemos en el niño pautas de desarrollo y aprendizaje. Ya algo está en él. Lo que hacemos es sacar las esquirlas, los elementos que no son necesarios. Quitar lo que sobra. Como Quitar lo que sobra. Sí, sí. Quitar lo que sobra El teatro y pasa parecido. que vaya, que aflore lo que ya está. Muy interesante comentario. Había uno por allá atrás. Hola, primero gracias por todo lo comentado, y mi pregunta es quizá un poquito más personal. ¿Qué fue lo que a vos te despertó todo este proceso creativo, toda esta búsqueda, toda la trayectoria? Y si hay alguna historia tuya también con algún concurrente, paciente, que movilizó y que te llevó a querer estudiar más, saber más. Tengo que hacer bastante historia. Te cuento por qué. Yo me pasé la infancia dibujando. En realidad mi infancia fue los veranos estar sobre caballos, y cuando me bajaba del caballo dibujaba caballos. Y en el invierno jugar mucho al fútbol y después dibujar partidos de fútbol. Entonces me pasé dibujando años, ¿no? Y después en la adolescencia me empezó a capturar la poesía y empecé a leer mucha poesía, muchos poetas que me siguen conmoviendo mucho, porque me parece que el poema es una obra maestra de creación en pocas palabras. Es un aparato creador el poema, un dispositivo creador en 4 líneas, ¿no? O sea que yo venía con una experiencia relacionándome con aspectos de la creación en la cultura en varios terrenos, digamos. Ahora, me dio impulso cuando tuve ocasión de atender a alguna gente que estaba en el arte. Me tocó atender en un caso a un director de teatro bastante fuerte en el teatro. Me tocó atender pintores y escultores. Creo que más que nada la experiencia fue durante años con una escultora, que ha sido una escultora muy destacada aquí, y yo la fui siguiendo desde que empezó con sus dibujos, que dibujaba 1000 y no sabía con cuál quedarse, digamos. La seguí varios años, y cada uno de esos pacientes artistas me permitió pensar más profundamente todo esto, ¿no? Pero creo que yo venía con el tema ya cuando tenía pocos años y dibujaba. No me preguntaba qué era el arte de dibujar, dibujaba. Bueno, vamos a ir cerrando, lamentablemente, porque era para muchísimo más. Muchas gracias, doctor Fiorini, de mi parte, por haber estado aquí. Placer, realmente en la medida en que compartimos estos asuntos yo siento que nos acompañamos en una búsqueda que es tan grande, ¿no? Uno necesita compañía para seguir en la búsqueda, y hoy yo encuentro acá una resonancia que me va acompañando y yo agradezco mucho esa compañía, por eso la invitación muy grata, muy agradecido. Muchísimas gracias, y
creo que les dije que no nos íbamos a ir como vinimos y creo que ya lo hemos logrado. Muchísimas gracias. Esto es para que siga escribiendo, seguramente usa el lápiz. Ah, buenísimo. Esta es la cajita y este es un libro mío, muchas que gracias. espero que algún día nos encontremos a comentarlo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Agradezco mucho la resonancia que tenemos, eso es un valor.